El doctor Carlos Ibáñez es biólogo y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. En 1989 presentó su tesis doctoral realizada en el Instituto Leloir. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Karolinska, Suecia, y profesor del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur. Es neurocientífico especialista en señalización por receptores para factores de crecimiento en el sistema nervioso. La Universidad Nacional de San Martín ha decidido otorgarle el título de doctor honoris causa por sus aportes innovadores al crecimiento del desarrollo y metabolismo del sistema nervioso. Este acto va a comenzar con la participación de artistas del Instituto de Arte Mauricio Kagel. Los músicos serán Alejandro Antonio y Josefina Ilundain, y performers Lautaro Cienci y Juliana Oubel. Ellos van a interpretar Vieja Luna, Soy aquel viajero, tema bailado, Bajo un cielo de estrellas. Los recibimos con un fuerte aplauso. Como el sol hace mucho me alumbraba de día, hoy me besa en la noche la caricia lunar, mi bohemia se hunde en su melancolía, mi bohemia la busca misteriosa, fatal. Si estoy sola en mi pieza, en mi lúgubre pieza, soledad que matiza cigarrillo y café, abro bien la ventana y la luna me besa, y me besa la luna con su beso de fe. Vieja luna que me brindas la fortuna de tu plata y tu bondad, vieja luna, te quiero como ninguna, como nadie te querrá. Tú sabes que es un secreto la pena que en noches de luna llena suavemente te conté, vieja luna, te quiero como ninguna, como a nadie más querré. Cuando ambulo en las noches por mi barrio lejano, divagando de cosas que no son ni serán, me da el brazo la luna, cual si fuera mi hermano, y le cuento mis penas, mi desdicha, mi afán. Es la linda de siempre, mi poética amiga, blanca, suave, distante, hermosa, cordial. Si me ve que estoy triste, me acaricia, me besa y le enciende faroles a mi lindo arrabal. Vieja luna que me brindas la fortuna de tu plata y tu bondad, vieja luna, te quiero como ninguna, como nadie te querrá. Tú sabes que es un secreto la pena que en noches de luna llena suavemente te conté, vieja luna, te quiero como ninguna, como a nadie más querer. Muchas gracias. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, que amable y que triste
tristes a la vez. La soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra parezco al pasar. No he de verme jamás con aquella que tanto me quiso y que hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: ¿para qué recordar que fui tuya si yo ya no espero que vuelvas a mí? En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, que amable y que triste es a la vez. La soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Contemplo desde el barco la ciudad, sombreada por la luz que da el anochecer. Pronto el turbión de sus calles me arrastrará por encontrarte, y siento que la dúbida emoción aumenta la ansiedad que traigo al regresar. Otra vez con la esperanza de atarme a tus besos que no se olvidan. Miro a los que llegan y se van, y la ilusión de verte agranda más mi soledad. Soy aquel viajero que partió sin un adiós y sabe que al llegar tu voz no escuchará. Tengo que encontrarte, corazón, no sé si por mi bien o si esta vez para llorar. Solo sé que he vuelto por tu amor, que no olvidé, que no podré olvidar jamás. ¿Acaso alguna estrella como ayer alumbra con su luz sus pasos y mi amor? Y otra vez vuelve a encontrarte volviendo al refugio de tu corazón. Miro a los que llegan y se van, y la ilusión de verte agranda más mi soledad. Soy aquel viajero que partió sin un adiós y sabe que al llegar tu voz no escuchará. Tengo que encontrarte, corazón, no sé si por mi bien o si esta vez para llorar. Solo sé que he vuelto por tu amor, que no olvide, que no podré olvidar jamás. Continuando con este acto, escucharemos las palabras del rector de la Universidad Nacional de San Martín, contador Carlos Greco, quien hará uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos.
particular a aquellos que nos visitan desde el exterior, que no son... Bueno, primero el agradecimiento al Consejo Superior que ha hecho propicio este acto. Segundo, el agradecimiento al doctor Ibáñez que ha sido aceptado la propuesta del otorgamiento de este doctorado honoris causa. Sepa que para nosotros esto forma parte de una tradición universitaria, es la máxima distinción que otorgamos, es un reconocimiento a la trayectoria, al trabajo, a la dedicación, a la vocación por algo que para nosotros es vital y esencial, que es trabajar alrededor del conocimiento, alrededor de la búsqueda de la verdad. Nuestra universidad está comprometida con esa búsqueda y en estos actos lo que pretendemos, lo que intentamos es, además del claro reconocimiento a la trayectoria del doctor Ibáñez y a la entrega personal, profesional, científica, académica que ha hecho, no solo en el trabajo en este país, sino también en el exterior, como también una externalidad del potencial que tiene nuestro país en la producción de conocimiento valioso. Lo hacemos también con la clara vocación de ser un ejemplo, lo que nosotros llamamos maestros de maestros, de ser un mentor para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, para nuestros investigadores, de lo que significa entregar la vida por un ideal, entregar la vida en la búsqueda de esa verdad que significa entregarse a que la gente tenga una vida mejor. No nos vamos a cansar de decirlo, cualquiera sea la disciplina, cualquiera sea la temática. Nosotros hemos entregado doctorados honoris causa en una variada gama de expresiones de esa capacidad. Artistas, académicos de renombre, profesionales de las ciencias humanas, de las ciencias exactas y naturales, pero en todas ellas, cualquiera sea la disciplina, entendemos que hay una clara vocación de entrega personal en una institución, en una organización, pero que parte de ese compromiso personal vital con la generación de conocimiento. Y en todo el ciclo de vida de ese conocimiento, en las instancias de la formación, de la generación, de la transmisión y en las instancias de la aplicación de ese conocimiento. Muchas veces entendemos que el descubrimiento de una vacuna, el reconocimiento a una nueva cuestiones vinculadas con la salud, para nosotros son las más sensibles y valiosas para lo que es mejorar la vida de la gente, pero entendemos también que todas las disciplinas tienen la vocación por mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Y en esa entrega cotidiana, periódica, consistente, con una metodología alrededor de un episteme, entendemos también que hay una cuestión no solo racional, sino también sentimental, un corazón puesto en ese trabajo cotidiano que tiene que irradiar al conjunto de personas que funcionan como satélites de ese sol que ilumina al resto de los integrantes de esos grupos de investigación. Para nosotros, esos grandes formadores de formadores, formadores de investigadores, formadores de equipos de trabajo, son ejemplo para nuestros investigadores, para nuestros estudiantes, para nuestros profesores. Por eso es que periódicamente, por iniciativa de nuestros decanos, de nuestros principales referentes, nos acercan estas propuestas y para nosotros son un gran orgullo, pero también un honor que una universidad de estas características, una universidad que está en el conurbano bonaerense, con una edad joven, con una trayectoria corta, pero contundente, una trayectoria que está marcada por una tipología de universidad que está comprometida con el desempeño de sus estudiantes, está comprometida con sustentar su formación en la investigación. No somos una universidad que tiene investigación, somos una universidad de investigación, pero también comprometida con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo social. Y entonces en esa tipología entendemos que estos actos de reconocimiento fortalecen nuestra caracterización y también nos comprometen con el ejemplo que nos dan
a estos reconocimientos que hacemos periódicamente. Vaya entonces el agradecimiento a Carlos Frasch, que fue quien nos propuso este doctorado. Vaya, por supuesto, el sincero y profundo agradecimiento al doctor Ibáñez por su trayectoria, por su dedicación, por los trabajos que ahora nos va a ilustrar con parte de los resultados de su investigación. Pero vaya el reconocimiento entonces de una joven, humilde, pero consistente universidad a la trayectoria de alguien que trascendió las fronteras y supo instalar el conocimiento generado desde el país en el ámbito internacional. Muchas gracias, profesor Ibáñez. Agradecemos las palabras del rector Carlos Greco y llamamos a continuación al vicerrector de la universidad, doctor Carlos Frasch, quien impartirá la laudatio. Gracias, rector, por su continuo apoyo a la investigación en todas las áreas de la universidad. Gracias a Laura Malosetti, la decana de artes, que nos ayudó o que organizó el pequeño acto que ustedes vieron recién. Y bienvenido a todos ustedes, en particular a Carlos, a Ana Elena, a familiares y amigos de Carlos. Hoy le entregamos el doctor honoris causa. ¿Se escucha? Sí, aparte son. A Carlos Ibáñez. Para mí es... no te había visto, Laura. Pensé que estabas en la reunión de los cielos. Gracias nuevamente por el acto. Hoy le damos el doctor honoris causa a Carlos Ibáñez. Para mí realmente una gran alegría porque conozco a Carlos desde hace mucho tiempo. Iba a decir mucho tiempo, pero voy a decir más de 30 años. Y es un reconocimiento, conociendo toda su historia y su trayectoria, más que merecido. Voy a hacer un breve repaso de su tarea, tanto en la Argentina como en el exterior, que creo que claramente demuestra que ha desarrollado una excelente, brillante carrera científica. Carlos se recibió de biólogo de la Universidad de Buenos Aires y justo coincidimos en una reunión científica en los años 84-85. ¿Eran Corrientes? Sí, en Corrientes. Él estaba buscando un lugar de trabajo para hacer su tesis y nuestro grupo de trabajo se estaba mudando en ese momento de la UBA al Instituto Leloir. O sea, era un buen momento para incorporar jóvenes investigadores. Hablamos un rato y enseguida nos dimos cuenta que podíamos trabajar juntos. Así que al poco tiempo se incorporó a nuestro grupo de trabajo en la fundación, en el Instituto Leloir. En ese momento el Instituto Leloir se llamaba Fundación Campomar. Comenzó a hacer su tesis. Todavía la guardo, tengo la mayoría de las tesis de las personas que las hicieron conmigo guardadas. Empezó a hacer su tesis en el año 86 y fue una de las tesis más rápidas que se hizo en el instituto. En 3 años la finalizó. Su tema fue clonado y caracterización de genes de Cruz, y no lo voy a definir, pero era un tema que en ese momento técnicamente era bastante difícil. Había que clonar genes y todavía ni en la Argentina ni en otros países era fácil hacerlo. Sin embargo, él, junto con José Luis Afrancino, un joven investigador que también se había incorporado hace poco en el instituto, lograron clonar un montón de genes, identificar un montón de genes y caracterizarlos en detalle. Esos genes sirvieron para un trabajo posterior. Como debe ocurrir en ciencia, cada paso nos debe permitir evolucionar hacia un nuevo tema. Lo que él caracterizó y estudió en detalle, más allá de la tesis, permitió continuar trabajando más adelante. Y para darles algunos ejemplos, las proteínas que él identificó permitieron desarrollar un kit de diagnóstico para Chagas, que fue el más utilizado y creo que todavía sigue siendo el más utilizado en el diagnóstico de enfermedad de Chagas en bancos de sangre. Estos son tripanosomas. Este es un tripanosoma, este es un glóbulo rojo, para que tengan una idea de los tamaños. No solo un sistema de diagnóstico, sino que además, entre
las moléculas que él caracterizó están los dos grupos de moléculas que creo que todavía siguen siendo de las más importantes del trypanosoma. Son factores de virulencia del parásito, mucinas y transialidasas. Esto ocurrió a posteriori de lo que él trabajó en nuestro laboratorio. Esta es otra página de la tesis. Acá dice til analena naturlitis, más o menos. Analena, naturalmente, analena, por supuesto. Y ya nos dio un indicio de que cuando terminaba su tesis, probablemente Carlos no se iba a quedar en la Argentina. Y así ocurrió. La tesis de Carlos fue subvencionada parcialmente por un organismo internacional sueco, SAREC, una agencia de cooperación científica sueca, y esta colaboración con Suecia nos permitió viajar y realizar varios experimentos en común. Carlos viajó a Suecia, en particular a Uppsala, y durante alguno de esos viajes conoció a Anna-Lena. A partir de ese momento fue difícil retenerte en el laboratorio, y en cuanto terminó la tesis se fue a Suecia. Esta foto me la alcanzó Oscar Campetela y poéticamente la llamó Mirando al futuro. Acá está Carlos mirando en Suecia en el año 89. Yo no sé si ya se había ido o se estaba por ir en esos momentos. Fue a Suecia en el año 90, comenzó primero trabajando en un grupo en la universidad, en Estocolmo, en el Instituto Karolinska, y a los pocos años se transformó en el profesor de ese departamento, el departamento, perdón. En el departamento de neurociencias del Instituto Karolinska, en el año 96 se transformó en su profesor. Como si eso no fuese suficiente, a los años subsiguientes tomó una posición en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Singapur. Quienes han tenido laboratorios o han trabajado en laboratorios experimentales saben lo difícil que es formar un grupo de trabajo. Él tiene actualmente 2 grupos de trabajos a 13 horas de distancia de vuelo entre Estocolmo y Singapur. Carlos ha publicado un importante número de trabajos, aproximadamente 150 publicaciones en revistas de impacto internacional, ha sido citado más de 13.000 veces y ha recibido una cantidad importante de premios, algunos de los cuales están mencionados acá. Si bien estos datos son importantes para un investigador, no son suficientes. Un investigador debe ser reconocido por sus trabajos internacionalmente. Y yo creo que Carlos va a ser reconocido internacionalmente esencialmente por su trabajo en señalización, por receptores para factores de crecimiento y desarrollo en el sistema nervioso. Les voy a mostrar un poco rápidamente qué es esto. Receptores ligandos en sistema nervioso. Esto es una neurona, un ligando, que es una molécula que está en el medio extracelular, un receptor. Este ligando es un tipo de ligando que no puede penetrar dentro de la célula y la única forma de alguna manera transferir la información que tiene es a través de la interacción con un receptor que está en la membrana plasmática. Cuando esto ocurre, cualquiera sea el ligando o el receptor, generalmente da origen a una serie de procesos que ocurren dentro de la célula y que se denominan en su conjunto transducción de señales. Cuando esta transducción de señales ocurre, hay una respuesta. Este complejo entre ligando, receptor, transducción de señales y respuesta fue lo que en algunos casos, para algunas situaciones especiales, ha estudiado Carlos. Y en particular lo que estudió es la respuesta a ligandos neurotrofinas con su
que interaccionan con sus receptores en el desarrollo y metabolismo de células del sistema nervioso, en particular en situaciones tan importantes como memoria, regeneración, muerte celular y otras. Además, encontró, estudiando estos receptores, que afectan otro tipo de células y, sin entrar en detalles, si el receptor es este, P75NTR, que es un receptor para neurotrofinas, que él ha estudiado en detalle, si uno interfiere con la actividad de este receptor, produce la muerte de células de melanoma. Esta es la consecuencia del estudio de este receptor y lo que puede resultar en cuanto a una actividad que puede contribuir a solucionar un problema. Si el receptor es ALK7, que este es un receptor quinasa, cuando uno interfiere o inhibe este receptor, puede controlar la obesidad. Interesante, esto ocurre aún en animales sobrealimentados, con una gran carga de calorías. Esta inhibición genera una alteración en la lipólisis, inhibe la lipólisis. Los sistemas son en ambos casos mucho más complicados, pero por supuesto yo los resumí como ejemplos. Con esto termino y lo invito a Carlos a que pase a dar su charla. Gracias, Carlos. Invitamos a subir al escenario al contador Carlos Greco y al doctor Carlos Ibáñez, quien recibirá de manos del señor rector el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín, el distintivo de esta alta casa de estudios y un obsequio. A continuación escucharemos la conferencia del doctor honoris causa Carlos Ibáñez, titulada Estudios sobre la neurobiología de la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias, Carlos, por la iniciativa. Muchas gracias a la Universidad de San Martín por el honor, por supuesto, la oportunidad de encontrarme con viejos amigos, compañeros del laboratorio de la tesis. 30 años. La oportunidad también de contarles un poquito de nuestro último trabajo. Carlos me preguntó antes, vos no trabajabas en Alzheimer. Estos son trabajos que todavía estamos terminando y voy a empezar con una introducción a las moléculas que me han ocupado en mi investigación desde mi época en el laboratorio de Carlos Frasch y luego en el Instituto Karolinska. Y el trabajo fundamentalmente lo que va a presentar son solamente 3 experimentos, pero me va a costar 27 slides introducirlo para que espero que haya algo útil para todo el mundo. Esta es la primera molécula que me tocó trabajar en el laboratorio de Carlos Frasch. Fue un trabajo de medio año de licenciatura, que no sé si todavía se llama de esa forma, y tampoco sé si hay trabajos prácticos que se requieren, la licenciatura de ciencias biológicas. Minicírculos son círculos pequeños de DNA que están muy inusuales en varios tripanosomátidos en el genoma mitocondrial. Y a mí me tocó secuenciar algunos de estos minicírculos y estudiar un poco su diversidad y de dónde puede provenir y qué es lo que puede significar. Luego, como ya Carlos mencionó, en la tesis me dediqué junto con José Luis Safrancino a identificar genes que codifiquen por antígenos, que son moléculas reconocidas por el sistema inmune humano, en el parásito Trypanosoma cruzi. Lo que veis aquí es una secuencia de uno de los genes que salieron de ese trabajo. Con José Luis identificamos
pedazos de 12 o 13 genes. Y cuando yo salí ya después de la tesis y fui a Estocolmo a hacer mi postdoctorado, el laboratorio quedó caracterizando esos genes. La tarea más difícil les quedó a ellos. Tuvieron que identificar la secuencia completa de los genes. Esta es una secuencia completa que se identificó después de mi salida del laboratorio. A este gen, cuando lo identificaron, me dijeron, cuando lo nombraron, el gen completo, me dijeron que le pusieron SAPA de nombre, S-A-P-A. Cuando me llegó eso, yo pensé que era en honor del maestro Discepolo, porque tiene un tango que se llama ¿Qué SAPA, señor? Después me dijeron que no era así, que tenía un nombre un poquito más científico. Y bueno, terminó siendo una de las transcialidasas que Carlos mencionó. Más adelante, entonces me dediqué a una hora a estudiar receptores, que son proteínas que están en la membrana de las células. El trypanosoma también las tiene, pero en este caso son células de mamíferos humanos o en los modelos que nosotros usamos en ratón, fundamentalmente. Y como ya Carlos explicó, unen lo que llamamos ligandos, que son proteínas que pueden ser hormonas también o pequeñas moléculas que están flotando fuera de las células, normalmente generadas por otras células vecinas o si no liberadas a través del sistema circulatorio, pues pueden venir de otro tejido. Cuando este ligando se une al receptor, produce un cambio en el receptor que se traduce en reacciones bioquímicas dentro de la célula. Y de esta forma la célula se entera de que hay señales fuera de la célula que les ha mandado otras células, otros tejidos. Nuestros organismos tienen muchas células y para que funcione como una unidad coherente es fundamental este tipo de comunicación. A este proceso de unión al ligando al receptor se llama señalización. Y ya Carlos lo mencionó. Y nuestro laboratorio se ha ocupado a estudiar señalización en varios tipos de receptores. Como ven aquí, vienen de distintos colores. Está el rojo, está el verde, está el azul. Y todos señalizan de forma distinta, se conforman de forma distinta y unen a ligandos distintos. El rojo se une al rojo, el verde se une al verde. Y ese tipo de especificación es la que nos ha ocupado mucho tiempo de elucubrar. Hay un receptor en particular que justamente Carlos tuvo la presencia de nombrarlo. Yo le mandé él me la pidió, la presentación de antelación, pero no se la mandé, porque hay algunas cosas que a veces parece que no funcionan en otros sistemas. Es un nombre, hay mucha jerga científica y eso pido disculpas, no se llaman nombres lindos, tienen nombres raros como el P75, que P es de proteína, 75 es el peso molecular y NTR es neurotrofina, que son los ligandos que unen. Pero no están las membranas de neuronas y otras células y nos ha ocupado parte de nuestro trabajo durante muchos años. Los ligandos a los que se une tienen varios nombres, por supuesto. Hay dos en particular que son importantes. El factor de crecimiento nervioso, nerve growth factor, que recibió uno de los primeros nombres. Fue el primer factor de crecimiento que se descubrió. Victor Hamburger y Elizabeth Montalcini. Ella recibió el premio Nobel en 1986 por el descubrimiento de NGF. Este receptor tiene la peculiaridad de que lesiones neuronales, así como pueden leer, y enfermedades del sistema nervioso, inclusive, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, incrementan los niveles de este receptor. Las células, en el sistema nervioso adulto, fundamentalmente, cuando hay daños en las neuronas, producen elevados niveles de esta molécula y también de los ligandos de esta molécula. Por lo tanto, va a haber una señalización mucho mayor. Es un receptor que responde a lesión y responde a daño neuronal. La activación de este receptor tiene resultados fundamentalmente negativos, si podemos sobresimplificar. Puede causar la pérdida de sinapsis, que son las conexiones entre neuronas. Puede causar la pérdida de neuritas, que es un término que usamos para describir las distintas ramas que tienen las neuronas para conectarse con otras neuronas. Y también inclusive la muerte neuronal. ¿Por qué tenemos un receptor que ocasiona la muerte de neuronas? No, estaríamos mucho mejor sin este receptor. Resulta que
es un mecanismo, hacemos un paralelo como la inflamación, lo que conocemos como inflamación en el sistema inmune. Cuando nos fracturamos una rodilla hay una reacción inflamatoria, pero claro, eso es una reacción exagerada de un proceso normal. La inflamación del sistema, en el sistema inmune que nos protege de invasión de parásitos, de células defectuosas. Esto tiene una analogía conceptual parecida. Es un mecanismo fisiológico que remueve sinapsis de neuronas y neuronas defectuosas, pero que puede irse fuera de control en casos de lesiones severas como una enfermedad de Alzheimer o como una fractura en un accidente, por ejemplo, automovilístico en el cual el nervio se corta. Estos mecanismos están sobreactivados. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, así como cuando uno se fractura la rodilla, tenemos que reducir esa activación para poder resolver la situación, en este caso neuroinflamatoria. Este es un esquema un poco más realista de esta molécula. Voy a mostrar un par de cosas de cómo este receptor funciona antes de hacer una introducción general de demencia y de Alzheimer. Tenemos en el... A ver, ¿puedo usar el mouse? Sí. Fuera de la célula, lo que se llama la región de unión al ligando, donde viene esa hormona que viene de otra célula de otro lado, hay un pequeño segmento que es el que cruza la membrana celular y hay una región interna que es la que se va a mover o se va a cambiar o se va a alterar cuando viene el ligando, y es esa alteración lo que hace que la célula se entere de que ha venido información de afuera, ¿no? Hay un aminoácido, las proteínas están compuestas son cadenas de aminoácidos, el P75 tiene 400 y pico de aminoácidos. Hay un aminoácido importante en el centro de esta región que cruza la membrana celular, que se llama la cisteína 259, no importa, pero es un aminoácido especial, y la capacidad de este aminoácido que tiene es de poder hacer un puente con otra cisteína en otra cadena idéntica. Entonces el P75 nosotros hemos hecho ese estudio, no lo hemos visto así como está en este es un esquema o un modelo, pero existe fundamentalmente en cadenas de A2 proteínas idénticas, el nombre científico que se le da es de dímero, unidas por una unión covalente, un puente en la cisteína 255. Y quiero que piensen en una analogía a una tijera. O sea, que cuando el ligando se une a estos dos dominios externos, hay un movimiento que hace que el ligando se abraza por el receptor y los dos dominios las dos regiones intracelulares se separan. A la región intracelular se le dio el nombre de región de muerte, se ve aquí abajo. Es una estructura que nosotros determinamos por el NMR ya hace unos años. Está presente en muchos otros receptores, en muchas otras enzimas, y en general le dice a la célula de activar programas suicidas. O sea, la célula comete muerte celular, y en general ese es un mecanismo que está ahí para eliminar células, en este caso neuronas, que no funcionan apropiadamente. El modelo de la tijera tiene dos componentes. Uno es la cisteína que quiero que ustedes se imaginen que es el eje de la tijera. Porque les voy a mostrar mutantes que no tienen ese aminoácido. Si nosotros sacamos el eje a una tijera, tenemos dos hojas de tijera, pero es imposible de usarlas para cortar papel o lo que sea. Entonces desactivan el receptor, al menos desde el punto de vista de cómo funciona una tijera. La otra parte interesante del receptor, por supuesto la que se une al ligando, pero la que está aquí adentro es la región de muerte, que la quiero que se imagine que son las hojas, el filo de la tijera. Y lo que está acá arriba sería el mango. Entonces, obviamente, sin el eje, si nosotros apretamos el mango, no se transmite la fuerza de un lado al otro, ¿no? Porque tienes dos hojas separadas. Y obviamente sin las hojas tampoco se puede cortar nada, aunque tengamos el mango y el eje. Digo esto porque les voy a mostrar una serie de experimentos en los cuales tenemos ratones que les falta esta cisteína, o sea, le sacamos el eje a la tijera o le sacamos las hojas de cortar a la tijera. ¿Ok? Sí, no sé.
cuando viene ligando hay un movimiento que separa y une. Esto es un modelo, ¿no? No lo hemos visto en este sentido. Y obviamente movimientos moleculares van a ser en la escala de milisegundos, no en lo que se muestra aquí, pero al menos se da una idea de cómo funciona. Quiero decir unas pocas cosas sobre demencia para el público que no está familiarizado con esta síndrome y después focalizarme en un par de slides en Alzheimer en particular, que es una de los casos más importantes de demencia son de Alzheimer. La demencia es una disminución de capacidades cognitivas, memoria, muchas, no solo memoria, atención, procesamiento de información, función ejecutiva, lenguaje. Tiene que ser suficientemente, para definirse como demencia, tiene que ser suficientemente grave como para interferir con la vida social y ocupacional de la persona. A ver, quiero un poquito más si no se ve esta. Es un estado normal de conciencia, o sea, demencia no es delirio. La persona es consciente, pero tiene estas deficiencias cognitivas en memoria y comportamiento. Hay poca percepción personal. Es muy rara vez que el paciente, que la persona que sufre de demencia se da cuenta que tiene demencia. En general, los neurólogos, los pacientes se remiten a los neurólogos por informes proporcionados por su familia, ¿no? o conocidos. Puede haber depresión concomitante, aunque no siempre. A menudo no se reconoce o no se diagnostica al inicio, ¿no? erróneamente, y hay sorprendentemente, y no solo en muchos países, muchos, inclusive profesionales de la salud, lo consideran como una consecuencia inevitable del envejecimiento. Y no es así, porque si nosotros, por ejemplo, vemos, hay un deterioro cognitivo normal, si digamos, que ocurre durante el envejecimiento, pero la demencia es una condición mucho, mucho más severa. En este gráfico es un gráfico aproximado de la degradación en el deterioro de la memoria relacionada con la edad. Hay una condición intermedia entre la demencia y lo que es el envejecimiento normal, llamada defecto cognitivo leve, se abrevia en inglés MCI, Mild Cognitive Impairment, es un término clínico en el cual ya no es envejecimiento normal. Entonces, lo que muchos de los neurólogos estudian cuando reciben pacientes con defecto cognitivo leve es si van a convertir, ese es el término que ellos usan, convertir a demencia o no, porque demencia es una disminución mucho más pronunciada. Hay una serie de síntomas tempranos que me gustaría mencionar que destacan a la demencia. Uno es la dificultad para aprender y retener nueva información, problemas de lenguaje, dificultad para manejar tareas complejas. Pueden leer un poco las explicaciones que se dan ahí. Alteraciones en el comportamiento. Por eso, en general, los familiares son los primeros en reportar este tipo de personas. Pérdida de la capacidad de razonamiento y, por último, pérdida de la capacidad espacial y de la capacidad de orientación. Como la mayoría de las enfermedades, la prevalencia de demencia aumenta con la edad. Tengo un colega en Singapur que da conferencias sobre envejecimiento y él está convencido de que si curamos, que yo estoy de acuerdo, pero creo que es muy difícil, si curamos el envejecimiento curaríamos todas las enfermedades más importantes: diabetes, cáncer, enfermedades del corazón y la demencia, por supuesto. La preponderancia de demencia aumenta con la edad y 1/3 de las personas mayores de 90 años padecen de demencia. Este es un estudio que ya tiene unos años, 10 años, que pronostica el crecimiento de la demencia en el mundo y el pronóstico lamentablemente se está cumpliendo, ¿no? Cada 20 años se duplican los casos de demencia en el mundo y la mayor velocidad de incremento de los casos de demencia está en países en desarrollo. El costo en demencia es enorme. Estas son estimaciones hechas en el 2017 y acá hay costos del 2015 en azul y proyectados al 2030 en rojo. Para Alzheimer, cáncer y diabetes se dan cuenta que los costos son enormes y incrementa en todo el mundo
y mucho más en relaciones con otras enfermedades. Por ejemplo, ahí ven el cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares. Estos son datos de los Estados Unidos y el AIDS. Este es el cambio porcentual de casos desde 2000 hasta este artículo que salió hace un par de años, en 2017. Los casos de Alzheimer han aumentado el 75%, mientras que no hubo cambios en los casos de cáncer de mama. Se sigue habiendo cáncer de mama, pero los mismos números que los que había en el 2000. Hay reducción en enfermedades cardiovasculares y obviamente una reducción muy pronunciada en el SIDA. Pero en Alzheimer aumenta, y alguien en Estados Unidos contrae la enfermedad de Alzheimer cada 66 segundos. Esta es una proyección que se hizo en este estudio, obviamente, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia, aproximadamente más de las 2/3 partes, tal vez el 70% de todos los casos de demencia son Alzheimer, y Alzheimer tiene una definición muy específica que ahora vamos a ver. Es un trastorno cerebral progresivo e irreversible. Eso lo tiene en común con otras formas de demencia. Destruye gradualmente la memoria, capacidad de aprendizaje, razonamiento, comunicación, etc. Es una enfermedad fatal. El Alzheimer no tiene cura. La muerte es normalmente 8 a 10 años luego del diagnóstico. Es una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos y obviamente en el resto del mundo. Aproximadamente hay 40 millones de personas que sufren actualmente Alzheimer en el mundo. ¿Cómo se diferencia el Alzheimer de otras demencias que son menores, pero que pueden o no tener parte de esta misma patología? Y patologías son señales extrañas que aparecen en tejidos, en este caso el cerebro, que indican que una cierta enfermedad ha ocurrido. En este caso, obviamente, lo que se está describiendo en esta slide son cosas que podemos apreciar post-mortem, ¿no? Pero hay formas hoy en día de poder diagnosticar con precisión Alzheimer en pacientes con vida, por supuesto. Entonces, lo que quiero recalcar son un par de cosas. Estos son unos esquemas de un corte de un cerebro en este sentido, humano, normal a la izquierda, con Alzheimer a la derecha. Hay 3 patologías fundamentales. Hay una reducción del volumen de la corteza cerebral que está acá arriba. Hay una área muy importante para la memoria, sobre todo la memoria espacial, que se llama el hipocampo, describida ya hace un montón de años, porque las personas que lo describieron parecían que tenía forma de un... ¿cómo se llama? Caballo, sí. Y después hay una reducción del volumen del cerebro, lo que hace que los espacios internos del cerebro, que son normales, como se ven aquí, llenos de líquido cerebroarquídeo, se expanden mucho más, ¿no? Y entonces esa es la patología típica, y eso es consecuencia de muerte neuronal. Hay menos neuronas, entonces el tejido se contrae y los espacios internos también se agrandan. A nivel celular hay 2 patologías que definen la enfermedad de Alzheimer. Si estas patologías no están, no es Alzheimer. Una son las llamadas placas amiloides, que son depósitos fuera de la célula de un péptido que se llama A-beta o amiloide beta. Péptido es un pedacito chiquito de una proteína. La proteína es grande y se llama péptido normalmente algo que es menor. En el A-beta es de 40, 42, 44 aminoácidos. Esto se deposita fuera de las células enfermas lo producen y se deposita justo en el exterior. Y la célula es chiquita y está acá adentro, es totalmente rodeada. Estas ya son imágenes de microscopía de un cerebro humano. Y la otra patología son nudos neurofibrilares, que son depósitos intracelulares, o sea, dentro de la célula, que tienen una acumulación abnormal de una proteína que se llama tau, que está fosforilada mucho más de lo normal. O sea, hay átomos de fosfato que se le unieron por todos lados y eso hace que se acumule en estructuras, como se ven acá, estas estructuras oscuras. A nivel celular, las neuronas pierden estas ramas que las ven aquí. Una neurona normal con un montón de ramas y esta tiene muy poquitas, y también hay muerte neuronal y pérdida de sinapsis, que son, como ya dije antes, es la interfase entre 2 neuronas. Neuronas se pueden imaginar que pueden ser como los cables del cerebro, y un cable conecta a otro cable, como este cable que está acá en la computadora. Esa es la sinapsis, ¿no?
Hay varios factores que predisponen a la enfermedad de Alzheimer y son genéticos y de muchos otros. Vamos a presentar un par de factores genéticos. Uno son mutaciones en la proteína APP, precursora del amiloide. Esta es la proteína de la cual el amiloide se desprende. Entonces se origina el péptido beta de esta proteína. Lo que hacen estas mutaciones es que se genere mucho más de este péptido y se acumule en el exterior de la célula. La otra mutación más común, y sí, bueno, eso lo voy a contar después, es una mutación en un gen que se llama presinilina, que es una enzima, es la enzima que corta a la APP y produce este péptido. Y las mutaciones que se han encontrado en presinilina aumentan su capacidad de cortar el APP y generar este pedacito A beta, que es el que se deposita fuera de las células. Mutaciones en estos dos genes son 100% penetrantes. Eso significa que si existen en el genoma de una persona, aunque sea en una copia, esa persona va a adquirir la enfermedad de Alzheimer. Hay ciertas mutaciones que son de Alzheimer temprano, hay otras mutaciones que el Alzheimer no se manifiesta a los tal vez 50, 60 años, pero estos casos son los que se llaman casos familiares de Alzheimer, que son heredados, y entonces hay pedigrís de familias que se saben que estos genes están y que si se heredan, entonces esa persona va a contraer el Alzheimer. Pero los casos que se heredan en esta forma 100% son solo el 2 o el 3%. El 96, 97, 98% de los casos son lo que se llama esporádicos, que no son heredados 100%, pero obviamente hay factores genéticos en esos casos esporádicos. Lo que pasa es que la frecuencia no es del 100%. Mutaciones en esos genes pueden tener una predisposición, que puede ser el 20%, el 30%, etc. Uno de esos genes es la ApoI, que es una proteína que une lípidos. Hay 4 variantes de la ApoI en humanos, la 1, 2, 3, 4, y los humanos que tienen el ApoI variante 4, son 4 genes distintos, sobre todo si tienen 2 copias del API4, o sea, del padre y de la madre, tienen entre 4 o 12 veces más probabilidades de contraer el Alzheimer. O sea, es una cuestión probabilística. Cuando ya salimos de la APP y la presinila, que son los 2 genes de arriba, ya es más probabilístico. Hay una predisposición, pero no es 100%. Entonces eso no se considera Alzheimer familiar. Mutaciones más recientes se encontraron en esta proteína que está involucrada en neuroinflamación, es un receptor que está en células de microglía en el cerebro. Hay otros factores que denominamos generalmente que pueden ser ambientales, obviamente la edad, como dije antes, educación, los neurólogos llaman reserva cognitiva, o sea, contra mayor nivel de educación de la persona, menor probabilidad de predisposición al Alzheimer, lesiones cerebrales, diabetes, factores vasculares, etc. El problema del Alzheimer es el diagnóstico temprano. La mayoría de todos los estudios clínicos han fallado. Ahora Biogen anuló su último estudio clínico en marzo y ahora sacaron la semana pasada un press release en el que dicen que volvieron a esos datos y ahora encuentran pacientes que parece que respondieron a la dosis más alta. Entonces, no sé, dicen que van a tratar de pedir aprobación de la FDA. Ese es el único caso. Y el problema fundamental es que los pacientes que se enrolan en estos estudios clínicos ya están muy avanzados en la enfermedad. Entonces, como ya dije antes, del momento del diagnóstico hay un deterioro cognitivo que se puede medir, entre estos valores. Y se tarda entre 7 y 10 años hasta que el paciente sucumbe a la enfermedad. Pero hay muchas cosas que ocurren en el cerebro mucho tiempo antes, entre 15 y 20 años antes de que un clínico neurólogo pueda hacer un diagnóstico. Normalmente se hace con test psicofísicos o también hay técnicas de PET, de imaging, que un ensayo de imaging, al menos en Singapur, cuesta más o menos $3,000 por persona. Entonces, obviamente, eso no se hace en la población general. Ese ensayo de PET detecta la presencia de amiloide y ahora, por ejemplo,
hay un esfuerzo muy grande en mi investigación a detectar este tipo de amiloide, o sea, el E-beta, el péptido ese, en pruebas de sangre, que por supuesto sería lo ideal, pero la sensibilidad es muy baja y hay un esfuerzo muy grande de ver si se puede purificar una parte, un componente de la sangre y ver si encontramos ahí E-beta. Y hay varios casos que parecen prometedores, pero se dan cuenta que cuando el clínico diagnostiza Alzheimer en esta persona, las placas de amiloide, que son pedazos muy grandes de proteína dentro del cerebro, por todo el cerebro, ya están acumulados al máximo nivel. No siguen aumentando mucho más cuando el clínico dice... entonces ese es un problema enorme. La neuroinflamación sigue un poquito más tarde. La otra lesión que mencioné, que son los nudos neurofibrilares, le sigue a las placas por unos tal vez 5, 6, 7, 8 años. Y luego el deterioro neuronal, la muerte neuronal empieza más o menos en este punto. O sea que durante este momento el cerebro está compensando hasta que ya no tiene más capacidad de compensar. Entonces, ahora voy a empezar con la parte más difícil. ¿Qué tiene que ver el Alzheimer con el P75, la molécula que les mostré al principio? Lo que ven aquí son tapas de trabajos viejos y trabajos más modernos que han asociado a este gen y a la proteína que codifica el gen con el Alzheimer y con el amiloide en particular y la producción de amiloide, que es lo que se ve aquí, A-beta, por ejemplo, beta-amiloide, produce muerte celular a través de P75. P75 como el carácter malo de la película. El amiloide se une al P75 y induce muerte celular, como si fueran los ligandos del P75, el NGF o el BDNF. A nosotros, bueno, hubo una serie de investigadores, inclusive algunos de estos trabajos está hecho con ratones que no tienen el P75 y quisimos revisitar la cuestión del rol del P75 en Alzheimer usando un modelo en ratón, tanto ratones a los cuales les falta el P75 no lo tienen y ratones en los cuales hemos hecho mutaciones más pequeñas, por ejemplo el eje de la tijera o la hoja de la tijera. El resto del receptor está en las células. Estos ratones en general se llaman ratones knockout y quiero decir un par de palabras para que más o menos la gente que no trabaja en estos... Son ratones de laboratorio con alteraciones diseñadas en el genoma. Nosotros podemos decir exactamente qué tipo de alteración tiene, cambiar un aminoácido, poner otra cosa, sacar todo. Se llama knockout, originalmente se ha llamado knockout a la inactivación completa del gen. No hay P75, no está al principio, ni el final, ni nada. Y el knockout completo es un ratón que crece sin este receptor. Nunca lo tuvo. Hay otras formas ahora, bueno, hace ya unos años, en lo cual podemos tener un ratón que tiene el P75 y pues se lo sacamos después, más tarde. En la jerga científica es horrible, entonces... Cuando se produce un término que todo el mundo usa como knockout, claro, hay una variante que es distinta, entonces se usa un término relacionado, que es el knock-in. Y voy a mostrar ratones que son knockout y knock-in. Y los knock-in, la diferencia es que el gen está, pero hemos hecho una alteración específica. Por ejemplo, le sacamos el eje a la tijera. La tijera sigue estando, pero sin el eje. El knockout sería no hay tijera, no están las hojas, ni el mango, ni nada. Es una alteración específica en la secuencia del gen. Este tipo de modelos nos dan información sobre funciones específicas de los genes. Obviamente, si tengo un ratón al que le falta un gen, puedo ponerlo en distintos ensayos y saber qué es lo que el ratón puede hacer o no hacer. Entonces, decir, bueno, esto es la función de ese gen, ¿no? Y también son modelos, permiten generar modelos de animales en enfermedades humanas. El cerebro del ratón es parecido al del humano, pero obviamente es muy diferente, porque si no un ratón podríamos hablar con ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas ventajas desde el punto de vista experimental porque la forma de manipular estos genes es mucho más sencilla, muy desarrollada y tienen un tiempo de generación muy corto, entonces podemos obtener grandes números de ratones. Bueno, hay modelos para todas las enfermedades que se les pueda ocurrir y obviamente este tipo de modelos ofrecen un contexto biológico para poder desarrollar y probar medicamentos y otras terapias. Antes de seguir, quiero aclarar que tanto en Singapur como en Suecia
y aquí también. Hay paneles de personas, tanto laicas como científicos, a los cuales uno tiene que someter un protocolo para que sea aprobado antes de hacer ningún tipo de investigación con animales. No solo ratones, sino obviamente todo tipo de animales. Y entonces nosotros tenemos que presentar todo lo que pensamos hacer, cómo pensamos que lo que vamos a hacer con esos animales va a influir su salud, va a influir su comportamiento, si van a sufrir, si van a tener dolor o no. Entonces, base a eso, ese comité o ese grupo de personas puede aprobar o no. Y normalmente lo que hacen es que vuelven con comentarios y nos dicen que, bueno, aquí en esta parte tendrían que, en lugar de ponerlo 6 horas, lo ponen 4 horas, etc., ¿no? O sea que lo que nosotros les voy a presentar ha sido obviamente aprobado por todo este tipo de comités o sea, organismos éticos que se llaman, ¿no? Pues les voy a presentar los ratones que vamos a usar en estos experimentos y solo 3 experimentos para que se den una idea, ¿no? Para no hacerlo muy largo tampoco. El ratón que ven acá en azul es el ratón que llamamos wild type o tipo salvaje, que no tiene ninguna mutación que hemos introducido nosotros, ¿no? Ninguna mutación en ningún lado. Inclusive no hay mutaciones en el P75. Tiene el receptor completo y aquí está el esquema de ese receptor. El knockout va a estar en rojo, no tiene el receptor. En ninguna célula y nunca lo tuvo. Está el animal que le falta la hoja de la tijera, ¿ok? Tiene el mango y tiene el eje que está acá. O sea, tiene el dominio extracelular, el dominio transmembrana, tiene un pequeño pedacito ahí, pero la llamada región de muerte le falta. Y va a estar en verde y va a estar abreviado con la sigla delta DD. Delta en genética significa de lesión, o sea, sacar algo, y DD es death domain, que es en inglés región de muerte. Y el último ratón es que tiene el P75 completo, pero el eje no tiene el eje, porque esa cisteína se le hemos cambiado por otro aminoácido que no puede unir las 2 hojas de la tijera. O sea que tiene las 2 hojas, pero no se pueden juntar y producir ese movimiento que yo les mostré antes. Vamos entonces, son 3 cepas mutantes, el knockout, el verde, delta DD y el que le falta el eje. Y este es el modelo de Alzheimer. Lo vamos a llamar 5FAD, 5 porque tiene 5 mutaciones y FAD significa Familial Alzheimer Disease. O sea, tiene 5 de las mutaciones que yo les mencioné en APP y presenilina. Tienen 3 mutaciones en el gen de APP y 2 en la presenilina. Es un modelo muy agresivo de Alzheimer. Un paciente de Alzheimer va a tener solo una mutación, ya sea en APP o en la presenilina. Este ratón se le han puesto, no lo desarrollamos nosotros, le han puesto 2 genes extra que son humanos, no son del ratón, y que el APP tiene 3 mutaciones que nunca ocurren en humanos, siempre ocurre una, y en la presenilina 2. Y la ventaja que tiene es que desarrollan varios síntomas de la enfermedad de Alzheimer bastante rápido y no desarrollan ninguna patología que se haya conocido hasta el momento que no haya aparecido en pacientes de Alzheimer. Hay varias aquí. Hay una que no, los nudos neurofibrilares no hay ningún modelo animal de Alzheimer, inclusive en monos o en primates que se ha hecho en algunos lados, que reproduzcan la enfermedad completa. En general, el amiloide es fácil de conseguir con genes de tau, los nudos es fácil de conseguir, pero nunca los 2. Y yo voy a presentar datos de estos 3. Entonces, lo que hemos hecho es agarrar el ratón que tiene Alzheimer y sacarle el P75 y preguntar, ¿cómo le va a ese ratón ahora? ¿Hay una mejor o está peor? Lo hacemos eso cruzándolo con el ratón que le falta el P75 y nos da un ratón híbrido, que es un ratón que tiene Alzheimer, pero que le falta el gen de P75. Y lo vamos a ver en este color rojo. Y lo cruzamos con los otros 2 también. Este es el ratón que tiene Alzheimer, pero le faltan las hojas de la tijera, tiene el resto del receptor. Y el último es otro ratón que tiene Alzheimer, pero que le falta el eje de la tijera. Entonces lo que vamos a hacer es comparar estos 4 ratones, el que tiene Alzheimer con el receptor completo, el que tiene Alzheimer sin el receptor, el que tiene Alzheimer con un pedazo del receptor y le falta la parte de adentro, y el que tiene Alzheimer con todo el receptor, pero el eje de la tijera se lo cambiamos a otro aminoácido, con el cual no puede cortar. Y le voy a mostrar 3 cosas. Esta es la primera.
Estas son una forma de visualizar las placas de amiloide en el cerebro y ven que crecen con la edad en el ratón de Alzheimer y a los 12 meses más del 5% de toda la superficie de esta región del cerebro, que es el hipocampo, que sufre mucho en pacientes de Alzheimer, está cubierta por estas placas que acá están en rojo. Por la iluminación tal vez no sé si se ve, pero en la última sí se ven que hay un montón de puntitos y aquí lo que se cuantifica son esos puntitos. Al ratón de Alzheimer que le falta el receptor hay una leve mejoría, pero no podemos ver una mejoría significante. O sea, tiene menos de estas placas, la barra esta es menor, pero es mucho menor en los otros dos, que tienen el receptor pero le faltan pedazos. Y eso ya nos llamó mucho la atención. ¿Cómo puede ser que inactivar un receptor, pero dejándolo ahí inactivo, nos dé una mejoría que sea superior a sacar todo el receptor? Porque si es inactivo, es inactivo. Como ven aquí, a los 12 meses tiene la mitad de la deposición de amiloide. No se fue por completo, pero tiene la mitad. La conclusión es que las mutaciones redujeron la formación de placa, pero las mutaciones que le falta la hoja y el eje a la tijera, que dejan el resto, son mejores. El otro ensayo que voy a mostrar es un ensayo que nosotros llamamos de electrofisiología, y lo que hacemos es medir la electricidad que circula entre dos neuronas, y esa es la forma que ellas tienen de comunicarse, a través de la sinapsis, y las sinapsis son lo que se pierde en Alzheimer. En realidad, las sinapsis se pierden primero y eso es lo que da la muerte celular después. Si podemos frenar la pérdida de sinapsis, las neuronas se van a quedar ahí. Lo que hacemos es este ratón, le disecamos el cerebro afuera, sacamos no voy a hacer mucho detalle de esto, pero sacamos una rebanada de ese cerebro y aquí se ven varias neuronas como están conectadas. Vamos a medir esta conexión. Y si medimos la electricidad que circula a través de esas dos neuronas, la llamamos 100%. En un ratón normal la llamamos 100% y es constante, la podemos medir en este caso hasta 4 horas. Que es muy difícil mantener una rebanada de cerebro activa y viva por 4 horas, pero se puede hacer. Si estimulamos esta neurona amarilla y medimos en la verde, vemos una potenciación. Se ve que, ustedes ven que el potencial de esa sinapsis se ha aumentado y se mantiene por 4 horas. ¿Okay? Esto hay muchos científicos que creen que es un modelo de memoria a nivel celular. Estas neuronas se acuerdan de esta estimulación y 4 horas más tarde siguen disparando a una frecuencia muchísimo mayor. En inglés se llama LTP. Ahora, ¿qué pasa en el ratón de Alzheimer? Que tiene el gen de P65, simplemente tiene Alzheimer. No hay LTP, o sea que no hay potenciación. La sinapsis sube de potencial, pero después no se acuerda. A las 4 horas sigue al mismo potencial que tenía antes que nosotros le diéramos la estimulación. Y la estimulación se pueden ustedes imaginar que puede ser un evento, puede ser, esto es la inyección de corriente eléctrica, pero puede ser, no sé, una foto de tu abuela o algo así. Después de 4 horas desapareció esa señal. ¿Qué pasa si le sacamos P75? Hay una mejora, pero no es una mejora completa. Pero para nuestro asombro, si dejamos el P75, pero le sacamos un pedazo, y el mutante en violeta, el que le falta solo al eje, no le falta ningún aminoácido, simplemente hemos reemplazado un aminoácido por otro en todo el genoma del ratón, y hemos rescatado, en este caso 100%, tiene placas, porque las placas de amiloide están a la mitad, pero las tiene. Pero este ensayo de potenciación sináptica no se distingue del ratón que no tiene Alzheimer. En este caso hay 5 ratones. El ratón de más arriba, el primero, lo dejé, es un ratón que no tiene Alzheimer, no tiene nada, lo llamamos control. Y la conclusión ya la dije. Y ahora les voy a entonces mostrar ensayos de comportamiento. Voy a mostrar 2 rápidamente. Uno es un ensayo muy básico, se llama de reconocimiento de objetos novedosos. Lo que hacemos es presentar un ratón con 2 objetos idénticos y vemos que un ratón normal pasa al mismo tiempo con el objeto de la izquierda que el de la derecha. Entonces se aproxima, lo huele, lo toca y nosotros registramos el tiempo que el ratón está a una cierta distancia de ese objeto. Y hacemos el tiempo que está a la izquierda, el tiempo que está en el objeto de la derecha. Y como el tiempo es el mismo, cuando lo restamos nos da 0. Después de un cierto tiempo, que podemos decir, esto se hace 4 veces, en 4 días. Una vez, al día siguiente, 4 días. Y luego, después del último entrenamiento, hacemos un test. Sacamos un objeto y reemplazamos el rojo por uno azul y que ahora es un cilindro en lugar de un cuadrado.
Un ratón normal va a ir inmediatamente al objeto nuevo. Nunca lo ha visto antes, entonces va inmediatamente a ese objeto nuevo. Por eso se llama ensayo de reconocimiento de objetos novedosos. Y si hacemos la diferencia que está con el objeto azul menos el rojo, pasa más tiempo con el nuevo objeto, porque lo reconoce como nuevo. Nosotros inferimos que el ratón ese se acordó del rojo y que el azul es nuevo, pero también, por eso este ensayo no es 100% de memoria. Puede ser que el ratón sea menos curioso o más curioso, y lo que significa curiosidad en un ratón tampoco es difícil de definir, ¿no? Pero el ratón de Alzheimer no reconoce el objeto nuevo. Quiero que se fijen aquí, ese es el entrenamiento, pero esta es la memoria a corto plazo. O sea, media hora después de que lo enfrentamos al objeto nuevo, pasa la misma cantidad de tiempo con el azul que en el rojo, como si nunca se hubiera enterado. Si le sacamos el gen de P75 hay una mejora leve, pero los otros dos mutantes que tienen el gen, pero le faltan pedazos, es una mejora mucho mejor. Si esperamos un día, las diferencias son impresionantes, y si esperamos 14 días es mucho mayor. Sacándole el gen de P75 no hay diferencia con el Alzheimer normal, no hubo ninguna mejora. Pero simplemente sacando estos pedazos, la mejora es casi el 100%. Estos dos barras, la verde y la violeta, no se diferencian estadísticamente de la que está aquí. El último test, que es el más interesante, que lo voy a mostrar, se llama laberinto de Barnes. Ponemos a un ratón en una plataforma redonda, más o menos a esta altura, de unos 2 metros, muy blanca, en el centro de la plataforma, con una iluminación muy potente. A los ratones no les gusta esta situación, como la luz que me está dando a mí ahora. Necesitan esconderse en algún lado que esté oscuro y que se sientan protegidos. Lo que hay es un refugio, que es una caja debajo de uno de los agujeros. Los otros agujeros se abren abajo, ¿no? Y cuando te ponen un ratón ahí, empiezan a dar vueltas, buscar, y al final encuentran el agujero ese y se sientan ahí y se quedan ahí. Luego lo tenemos que ir a sacar de ahí. Esa latencia, ese tiempo que tardan en encontrar el refugio, nosotros lo medimos. Y obviamente la primera vez tardan un montón de tiempo porque nunca estuvieron ahí. Y a medida que los entrenamos, lo ponemos al segundo día, tercer día, por 4 días también, van aprendiendo dónde está ese refugio. Y aprenden dónde está el refugio porque alrededor del laboratorio, que suelen ser pequeñitos, no mucho más grandes que el tamaño del laberinto, hay distintas, puede ser un cuadro, puede ser una imagen, puede ser algo que sale del piso, que ellos recuerdan que estaba cerca o enfrente, el agujero está enfrente del cuadrado rojo. Lo que estamos probando aquí es la memoria espacial. Y los ratones son muy buenos. Al cuarto test aprenden enseguida. Y acá tengo una película que no es mía, pero este es un ratón no entrenado. Y ven cómo se lleva su tiempo encontrando el agujero. Acá, por ejemplo, hay algo que él puede ver a la derecha y ahí sabe que ahí entró. El ratón entrenado es muy obvio, ¿no? Piensa y ¡pum! Acá los científicos le movieron el refugio a otro lugar, a un ratón entrenado. Obviamente el ratón va directamente donde estaba el refugio antes. A esta parte de la película está acelerada ahora 4 veces para que no tarde mucho. Entonces ahora lo tienen que encontrar otra vez. Lo que medimos entonces es, lo entrenamos a los ratones, después le sacamos el refugio o lo movemos a otro lado y medimos cuánto tiempo está el ratón en el cuadrante en el que estaba el refugio que él aprendió, que lo llamamos cuadrante target o cuadrante. Entonces, si la cantidad de tiempo que pasa en ese refugio es del 25% del tiempo total, hay 4 cuadrantes, eso es random, quiere decir que estuvo el 25 ahí, 25 ahí, 25 ahí. Tiene que ser más del 25 para nosotros saber que se acuerda dónde estaba, ¿ok? Y entrenando un ratón, ustedes ven que al día 4 lo encuentra enseguida. Al principio le costó casi 1 minuto, más de 1 minuto, y después unos 20 segundos y encuentra Entonces esa es la latencia de entrenamiento. El ratón de Alzheimer no aprende. Aquí ya no es ni siquiera memoria, ¿no? Lo que tarda el primer día es lo mismo que tardó el 4.º día. El ratón normal, sin Alzheimer, el 60%, más del 60%,
a los 14 días. Esto lo probamos también media hora antes del último entrenamiento, un día después y 14 días después. 14 días después pasa la mayor parte del tiempo donde estaba el refugio. El ratón de Alzheimer es el 25%, va a cada cuadrante y con la misma probabilidad. Si le sacamos el gen de P75 no hay diferencia, pero si usamos estas mutaciones mucho más pequeñas, el rescate es casi total, que confirma lo que habíamos dicho antes. O sea que solamente las mutaciones pequeñas del gen mejoraron el aprendizaje y la memoria. La eliminación completa en estos ensayos no tuvo ningún efecto. Obviamente, la pregunta nuestra es ¿cómo puede ser que inactivar un receptor con estas mutaciones nos dé un beneficio mayor que sacar todo el receptor? Obviamente los pedazos que quedaron del receptor no son inactivos, como yo les decía, están haciendo algo. Pero los voy a dejar descansar y voy a dejar acá porque los estudios que siguen son estudios celulares, estudios moleculares en los cuales vemos que P75 se une a la molécula de APP, regula cómo se internaliza dentro de la célula, cómo se corta y la producción de amiloide beta es mucho menor. Entonces. Y los pedazos que han quedado de P75 regulan eso y retienen el APP en la membrana celular y hace que se produzca menos A beta. Algunos de ustedes tal vez entendieron esto y los otros no, pero voy a finalizar con dos slides de conclusiones. Una sobre demencia Alzheimer, esto ya lo dije, pero vale recalcar. Disminución en las capacidades cognitivas. El número de personas con demencia se duplicará cada 20 años. Es un enorme costo para la sociedad. Los factores de riesgo son edad, composición genética, obviamente, educación, factores vasculares, metabólicos, estilo de vida es sumamente importante. Hay un montón de estudios epidemiológicos sobre la influencia positiva de ejercicio, etc. Y la enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia. Y lo que le mostré a ustedes entonces, hay modelos en ratón que reproducen algunos, pero no todos los aspectos de la condición humana. La activación desmedida de este receptor, que está ahí para eliminar alguna que otra neurona que no funcionó, pero cuando tenemos Alzheimer se sobreactiva y entonces nos elimina un montón de neuronas, y eso es lo que queremos frenar, ¿no? Las variantes inactivas del P75 ofrecen una mayor protección que la eliminación total del receptor. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratar de conseguir fármacos que hagan lo mismo que esa mutación de la cisteína que yo les mostré. O sea que la cisteína obviamente en el humano va a estar. No podemos cambiar el genoma humano, aún no. Y bueno, en China creo que han hecho algo de esto, pero hay unos problemas enormes. Y tampoco me parece que sea una buena idea, ¿no? Tratar de conseguir un fármaco que haga lo mismo que la mutación de esa cisteína, de ese eje, ¿no? Interferir, como si fuera a poner algo en la tijera que la trabe a la tijera y ver si podemos. Y bueno, quiero terminar agradeciendo este trabajo, fundamentalmente se hizo en el laboratorio de Singapur. Chen Yu, ahora, después de que terminó el postdoc con nosotros, le dieron una plaza de Associate Professor en Shenzhen, en el sur de China, que están invirtiendo un montón en investigación y está muy contenta con su nuevo laboratorio. Estamos terminando algunos de los experimentos que nos faltan y principalmente es Kejin la que está a cargo de eso. Y después Li Wei hizo la electrofisiología. Estos, como toda investigación, necesita de recursos y ahí están las agencias principales que nos han financiado. Y bueno, muchas gracias a la Universidad de San Martín y gracias por venir hoy a esta ceremonia.